operación de bandera falsa es fingir haber sido agredido para justificar una respuesta a ese supuesto ataque. Es tan simple pero a la vez tan maquiavélico y cínico. Imagínense tenderle trampas a un rival para legitimar una acción contra este. No es una estrategia nueva, solo que ahora las redes sociales lograron encenderlo como pólvora, convirtiendo esas mentiras en verdades irrefutables. Y Estados Unidos y sus aliados lo han tomado como hábito recurrente y sistemático para legitimar acciones políticas y militares. Un mecanismo favorito de violencia para desestabilizar a un gobierno, a una región o a una ciudad y conseguir esos objetivos militares con consecuencias políticas nefastas. En febrero de este año 2019, en la frontera venezolana, las autoridades colombianas, junto a factores opositores que promueven la intervención extranjera a territorio venezolano, ensayaron una operación de bandera falsa. 3 militares venezolanos que desertaron robaron 2 tanquetas de la Guardia Nacional, arrollaron a policías y civiles que estaban en el puente Simón Bolívar y las vallas colocadas en la línea fronteriza impidieron que pasaran los vehículos de orden público a Colombia. Las cámaras de agencias internacionales de noticias que estaban del lado colombiano registraron el hecho y desde ese ángulo parecía una agresión de Venezuela a Colombia. Pero las cámaras de Telesur también estaban justo en ese momento y lograron desmontar el falso positivo o la acción de bandera falsa. Pero Venezuela no es el único caso de país que ha sido víctima de asedio mediante mecanismos de guerra de cuarta y quinta generación. En Libia simularon que los llamados rebeldes habían tomado la Plaza Verde de Trípoli. Fue un montaje. Y hoy vamos a fondo con esa estrategia utilizada en el mundo tal y como hoy lo conocemos. Operaciones de bandera falsa. Pongamos el punto en la I. Se construye una falacia con un supuesto respaldo de realidad legitimada por el consenso de los aparatos mediáticos junto a escenarios diplomáticos y movimientos internos que operan sobre el territorio. La operación tiene como premisa una agresión falsa que se da contra una víctima más débil o con rasgos humanitarios. Luego, los medios se encargarán de responsabilizar rápidamente a quien se quiere desestabilizar. Un ejemplo, el 31 de agosto de 1939 se produjo el incidente de Gleiwitz, que dio luz verde a Alemania para invadir Polonia e iniciar la Segunda Guerra Mundial. Tropas alemanas vestidas de uniformes polacos atacaron una radio alemana, culpando a los polacos, justificando la represalia en forma de invasión. Luego de ejecutada la operación de bandera falsa, el agraviado saldrá a denunciar la falsedad de los hechos, pero el poder de los aparatos mediáticos es tan fuerte que la postura del denunciado será minoría en el concierto de voces. En el siglo XXI, las operaciones de bandera falsa han tenido éxitos y fracasos. Cuba, Siria e Irak han sido víctimas de estos métodos políticos. Según reseña el portal Misión Verdad, en febrero de 2019, las fronteras venezolanas, en sus 3 fachadas, Colombia, Brasil y Mar Caribe, fue el eje de la operación que suponía la consagración de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y la instalación del paraestado edificado por el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Mientras que el componente naval de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contuvo el ingreso de un buque de Puerto Rico en aguas territoriales. Y en Brasil, las autoridades militares colaboraron, así como lo escuchan, con su contraparte venezolana para mitigar reductos de violencia en la frontera compartida. Pero Colombia quedó como el único frente para fraguar una excusa para la intervención. Los militares, policías bolivarianos y las milicias, que son el pueblo en armas, impidieron el paso de esas caravanas con la supuesta ayuda humanitaria. Hagan lo que hagan, la frontera está cerrada. Colombia cerró sus fronteras, pero extrañamente permitieron el paso de personas que se consiguieron con el cierre también del lado venezolano como respuesta a la sospechosa medida cuando promovían la entrada de la supuesta ayuda humanitaria.
Es algo completamente ilógico porque precisamente ellos están promoviendo la supuesta entrada o la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. 7 de la mañana. Así reportábamos lo que ocurría en el puente internacional Simón Bolívar cuando de pronto vimos venir a toda velocidad los 2 vehículos de orden público de la Guardia Nacional que fueron robados por 3 militares. No solamente atropellaron a los policías nacionales de Venezuela, su objetivo también eran los civiles que Colombia extrañamente dejó pasar. Una policía resultó herida y una fotógrafa chilena. Así su cámara registró justo el momento del acto terrorista cuando casi pierde la vida. Bueno, yo vengo hace un tiempo trabajando el tema de Venezuela y realmente no pensé que iba a pasar esto. Tampoco pensé que iban a ser tan violentos como para querer asesinar a alguien, porque esa acción que cometieron era para matar, era para hacer daño, era violenta. Y bueno, en ese momento estaba grabando y tengo la emoción de cuando me atropella y me caigo. Entonces igual me da mucha rabia porque estaba viendo medios chilenos que casi dejaron de héroes a estos tipos y siendo que perfectamente pudieron haberme matado a mí o a otra persona. Del otro lado, en Colombia, esperaban a quienes cometieron la acción terrorista. Son de nosotros, decían los 2 opositores que los recibieron. José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana, y Vilcar Fernández, quien pagaba condena por organizar en Venezuela también actos terroristas en el 2014, pero fue beneficiado con una medida de libertad, producto del diálogo de paz promovido por el presidente Nicolás Maduro. A nuestro favor. Las autoridades colombianas fueron cómplices, presenciaron los hechos, no los detuvieron, los protegieron. Era una operación de bandera falsa para culpar al gobierno de Venezuela. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? José Manuel Olivares. ¡Es una perra! ¿Cómo hizo eso? Todo estaba preparado, hasta la ambulancia que llegó rápidamente para recoger a los heridos o muertos. Pero esta fue la reacción cuando quedaron en evidencia ante las cámaras de Telesur. ¡Vaya, mi amor! Bueno, venga. Pero la agresión fue reseñada de otra manera por los medios de comunicación que también formaban parte de la operación de falsa bandera. Este momento no lo pedimos, este momento no lo buscamos, este momento no lo hemos generado nosotros. No somos nosotros quienes estamos agrediendo a nadie. No somos nosotros quienes estamos provocando a Colombia. No somos nosotros quienes estamos generando violencia. Las cámaras así lo ratifican. El plan no funcionó. Es una estrategia. La oposición engañó nuevamente a su gente, que no dudó en reaccionar. Cada minuto van quedando al descubierto. Yo te doy la explicación, cuando tú me ayudas a explicarla, yo he estado todo el día aquí con ustedes, pero bueno, pues esto es un plan, hay uno que funciona, otro no funciona, funcionó Ureña, funcionó Brasil, pintaron unas lanchas al Caribe, ¿verdad? En Venezuela, el pueblo resiste la agresión promovida desde Colombia y Estados Unidos. Están firmes con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compañeros y compañeras que están resguardando la soberanía de la patria. Acató la operación de propaganda, la operación como bien la ha definido Telesur, una operación de bandera falsa, donde se pretendió, y en efecto se ejecutaron actos de violencia para culpabilizar al gobierno de Venezuela de estar impidiendo, cuando lo que se estaba haciendo realmente era con actos violentos, con quema, con ataques a la fuerza pública, con un intento de atacar a civiles que estaban en un puente, producir un hecho, como dicen, impactante en la opinión pública que justificara el incremento de la agresión.
a pesar del saldo que siempre es lamentable de personas heridas, podemos decir que eso ha sido minimizado, que el golpe y la operación de bandera falsa ha fracasado, y creo que ahora se abre un nuevo panorama, porque esto ha llevado a la ruptura de relaciones de Venezuela con Colombia, anunciados esta tarde por el presidente también. En el caso de Venezuela, la operación quedó en evidencia y fue desmontada rápidamente. No ha sido así con sucesos que sirvieron para cambiar el mundo tal y como lo conocíamos hasta septiembre del 2002. Por ejemplo, ¿cómo olvidar el atentado a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre? Considerado por analistas como la operación de falsa bandera más grande y mediatizada de la historia, así como lo escuchan. La operación que desencadenó la guerra contra el terrorismo y dio paso al inicio de múltiples intervenciones militares a países soberanos desde entonces. Lo más cínico, maquiavélico, terrible es la preparación de la opinión pública para aceptar como verdadero un hecho falso. En un principio, las denuncias de armas químicas que poseía el presidente iraquí Saddam Hussein sirvieron de excusa para realizar la operación Tormenta del Desierto, que resumió a Irak de país próspero de Medio Oriente a estado fallido. El 11S, las dos torres del World Trade Center fueron destruidas en lo que oficialmente fue considerado el peor ataque terrorista en suelo estadounidense, con un saldo de 3.000 víctimas mortales. Pero no todos suscriben la versión oficial. Nunca un edificio de esas características podía colapsar ante un incendio producto del estallido del avión. La caída libre del edificio sin ladearse es equiparable a demoliciones controladas. El ex agente de la CIA, Malcolm Howard, confesó muchos años después: la Torre 7 del World Trade Center la demolimos nosotros. Pero las sospechas ya estaban al aire por el hecho de que la cadena paraestatal británica BBC anunció el derrumbe de la Torre 7 23 minutos antes de que ocurriera el hecho. Aún así, estas pruebas no superaron el estruendo de la hipermediatización de la tragedia y el dolor de las víctimas. Ese día cambió el mundo en función de los intereses del complejo militar estadounidense, como ya lo había hecho en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos necesitaba modificar la opinión pública en contra de su participación en la misma. Y llevó a cabo el ataque a Pearl Harbor, donde la inteligencia estadounidense estaba al tanto y aún así lo dejó avanzar. Cuba también ha estado bajo la mira para operaciones de banderas falsas, perpetradas con total impunidad por la Casa Blanca. En 1960, el senador de Estados Unidos, George Smathers, dijo que su país debía realizar un falso ataque a la bahía de Guantánamo, que serviría como excusa para fomentar un conflicto e invadir y derrocar a Fidel Castro. También en 1962, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos elaboró un plan para estallar aviones estadounidenses y cometer ataques terroristas en suelo norteamericano, culpando de ello a agentes cubanos. El Departamento de Defensa norteamericano propuso pagarle a un funcionario del gobierno cubano para que ataque a los Estados Unidos en el marco de la Operación Mangosta. Este es el nombre de un plan que incluyó una serie de acciones llevadas adelante por la CIA en Cuba. Tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, durante la vigencia del Plan Mangosta, en un lapso de 14 meses, se registraron 716 sabotajes de envergadura que tenían objetivos económicos. Una de las operaciones más recientes contra Cuba ha sido la acusación de que la isla utilizó armas acústicas contra varios funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba durante agosto de 2017. Al difundirse este supuesto ataque, la Casa Blanca expulsó a más de 17 diplomáticos cubanos de la Embajada de Cuba en Washington. Supuestamente ese sonido sería un estruendoso coro de grillos, como un silbido sumamente agudo. Lo cierto es que nunca se pudo probar la veracidad de estos hechos. El canciller cubano Bruno Rodríguez descartó de plano la acusación y señaló que se estaba tratando de dañar la relación bilateral entre ambas naciones y estigmatizar falsamente a Cuba. Las autoridades cubanas pidieron pruebas para sostener la acusación. Estados Unidos nunca entregó ninguna evidencia. La Habana entonces armó una comisión de expertos integrada por médicos y científicos. Esa comisión entrevistó a 300 personas residentes cerca de la embajada. Las conclusiones fueron contundentes. Ninguno de ellos presentaba lesión alguna. El 5 de febrero de 2003, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, presentó una muestra de polvo blanco en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
El polvo fue presentado como una muestra de anthrax obtenida por la inteligencia estadounidense en Irak y sirvió de pretexto para decirle a la opinión pública que Irak fabricaba armas de destrucción masiva. Un año después, Powell tuvo que reconocer que los datos eran falsos. Nayira Sabah, hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, presenta testimonios falsos ante el Congreso estadounidense que resultaron en la guerra del Golfo contra Irak. El 10 de octubre de 1990, sus declaraciones fueron manipuladas para respaldar la operación Tormenta del Desierto contra Saddam Hussein. El 2 de agosto de 1980, 85 personas murieron tras un ataque terrorista en la estación de trenes de Bolonia. El gobierno atribuyó el ataque a las Brigadas Rojas, un grupo terrorista italiano de inspiración marxista-leninista, pero los verdaderos responsables fueron 2 integrantes de la organización de extrema derecha Ordine Nuovo. La masacre era parte de una red clandestina dedicada a destrozar la imagen de movimientos de izquierda y del Partido Comunista Italiano. El 2 de agosto de 1964, el destructor estadounidense USS Maddox reportó sobre un falso ataque que más tarde sería utilizado como excusa para la invasión de Estados Unidos a Vietnam. El 31 de agosto de 1939, 6 soldados alemanes, acompañados de 12 prisioneros vestidos de uniforme polaco, tomaron la estación radiofónica de Sender Gleiwitz. Proclamaron en polaco un mensaje radiado anti-alemán que llamaba a los polacos de la región de Silesia a alzarse en armas contra Adolf Hitler. Esto otorgó a Hitler una excusa para atacar a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Así comenzó la Segunda Guerra Mundial. El 21 de agosto de 2013, las Fuerzas Armadas leales al ejército sirio resistían en las afueras de Damasco la embestida de grupos terroristas que buscaban derrocar al presidente Bashar al-Assad. Las luchas eran encarnizadas y la capital siria resistía firme, pero recibiendo ataques permanentes. La dinámica parecía encaminarse a favor de los grupos terroristas apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, entre otros países. Hacía falta solo un golpe de efecto que pusiera toda la atención y presión sobre el gobierno sirio. Un ataque químico donde niños, ancianos fueran víctimas podía funcionar muy bien, como de hecho lo hicieron, y justificaron para activar mecanismos de intervención militar de la manera más cruda. Lo más macabro es que fue un montaje y fue una bandera falsa. Ese 21 de agosto ocurrió el llamado ataque químico de Guta, un distrito dominado por los terroristas próximo a Damasco. Nunca quedó esclarecido el número de víctimas fatales. Los gobiernos occidentales culparon a Bashar al-Assad. El mandatario, en tanto, señaló que era una operación inventada. Lo cierto es que durante los 4 días siguientes se intensificaron los bombardeos en la zona atacada. El mismo método se aplicó en el ataque químico de Jan Chae-yun el 4 de abril de 2017. La agresión dejó un saldo de 100 personas muertas y 400 heridos. Jan Chae-yun era un bastión terrorista. La consecuencia directa fue el bombardeo de parte de Washington a la base militar de Chariat, con nada más que 59 misiles. El 7 de abril de 2018 repitió el mecanismo en Duma, próxima a Damasco. El ataque dejó 50 personas muertas. La primera noticia surgió de la cadena qatarí Al Jazeera. La fuente fueron los cascos blancos. La noticia dominó en instantes las redes sociales. Por supuesto, venía acompañado de descalificaciones al gobierno sirio, acusándolo de todo tipo de cosas. La sucesión de casos de falsas denuncias buscan sumar a la mala imagen que construyeron los medios occidentales acerca del presidente sirio Bashar al-Assad, como alguien que no duda en usar armas químicas contra niños, mujeres y hombres. Un libreto bien estudiado, que suele repetirse en el marco de las operaciones de bandera falsa y que en el caso de Irak en el 2003 supo sentar las bases de una intervención militar que aún el pueblo iraquí no logra superar. Lo peor es que quienes lo promovieron dijeron, perdón, nos equivocamos. Nunca hubo tal armas químicas. El 5 de febrero de 2003, el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, mostró en un pequeño tubo un polvo blanco. El funcionario dijo que se trataba de anthrax, obtenido por servicios de inteligencia en Irak.
y que supuestamente demostraba que ese país estaba desarrollando un programa de armas de destrucción masiva. La coalición conformada por Estados Unidos e Inglaterra bombardeó Irak el 20 de marzo y comenzó la guerra en ese país. Un año después, Powell reconoció que los datos de inteligencia presentados no eran exactos. Lo mismo dijo Tony Blair en 2015. Era primer ministro de Inglaterra en aquel año 2003 y pidió disculpas públicas por la difusión de datos erróneos que condujo a la intervención militar en ese país. Lo cierto es que Inglaterra y Estados Unidos tomaron como ciertos los informes de sus servicios de inteligencia que estaban basados en dos fuentes que luego se supo mintieron acerca de los supuestos laboratorios que tenía Saddam Hussein. Poco después se pudo corroborar que la acusación era falsa, según lo manifestaron abogados y el ex jefe de la CIA, Bill Murray. Este ex agente dijo que Saddam Hussein tenía algunas armas químicas que habían sobrado de la década del 90, pero que las mismas habían sido entregadas y que constataban que no había elaborado armas químicas en esos años. Irak ya tenía antecedentes de ser víctima de este tipo de operaciones. Al comenzar la década del 90, una supuesta enfermera dijo que soldados iraquíes habían sacado 300 bebés de sus incubadoras y los dejaron morir de frío. Más tarde, se supo que esa presunta enfermera en realidad no lo era y que sí era hija del embajador de Qatar. Sin embargo, ya era tarde. George Bush ya tenía el pretexto para desatar lo que fue la Guerra del Golfo entre 1990 y 1991. En la frontera colombo-venezolana el 23 de febrero quedó al descubierto quiénes fueron los que quemaron los camiones con la supuesta ayuda humanitaria. Pero los medios de comunicación posicionaron que había sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los hechos y las pruebas fueron tan evidentes que ni siquiera el New York Times pudo ocultarlo. El día 23, allá, en la llamada batalla de los 4 puentes, ganó la paz. Evitamos el inicio de una guerra civil. Evitamos una confrontación de pueblo contra pueblo. Evitamos un baño de sangre. Y de eso hay pruebas irrefutables. La famosa ayuda humanitaria, que yo lo llamo fraude humanitario, se probó que era un caballo de Troya. ¿Cómo se probó? Cuando guarimberos incendian la famosa caravana humanitaria, ¿qué quedó lleno de escombros? Escudos derretidos, cascos derretidos, cable, máscaras antigas. En sí, esa era la ayuda que pretendían darle a Venezuela. Era la ayuda para la contrarrevolución. Era la ayuda para armar los grupos violentos. Era la ayuda para iniciar un proceso de guerra civil en Venezuela, como lamentablemente lo pudieron instaurar en Siria, en Libia y en Irak. ¿Qué podemos decir a 2 meses? Por ahora, hemos detenido la violencia. Solo basta una foto, una imagen que se logre viralizar en los medios para que tenga éxito la operación de bandera falsa, que son estrategias diseñadas como una gran arquitectura macabra por el enemigo para derrocar gobiernos incómodos para los intereses del poder hegemónico de la supraestructura mundial. Un artículo de Sputnik resume: los montajes y operaciones de falsa bandera son instrumentos muy eficientes que los poderes usan para legitimar sus hostilidades ante la población, desde el gran incendio de Roma para reprimir a los cristianos hasta los ataques químicos en Siria. Parecen acompañar a la humanidad durante toda su historia. El polvo blanco en Irak para justificar las supuestas armas químicas y posterior invasión. El llanto de la hija de 15 años del embajador de Kuwait en el Congreso de Estados Unidos narrando cómo supuestamente los militares iraquíes sacaban a los bebés de las incubadoras de un hospital para matarlos. El montaje en la Plaza Verde de Trípoli y pare de contar episodios que han llenado de dolor y muerte, sufrimiento a muchos países en el mundo. Y ahora Estados Unidos y sus aliados con gran fuerza tratan de sembrar en las naciones de Latinoamérica como Nicaragua y Venezuela grandes mentiras. La población no debe dejarse atrapar por las redes de las banderas falsas que los medios hacen replicar y defender como nunca la verdad. Pusimos el punto en la I.